enviamos el saludo. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar un día más en este lugar. Así es que queremos enviar un cordial saludo a todos los que nos puedan ver a través de la red, esperando como siempre, ¿verdad?, que el amor de Jesús impacte tu vida. Si nunca has tenido un encuentro personal con Jesucristo, es sencillo. Dios sigue obrando y llamando, y el poder de su Santo Espíritu va a tratar con tu vida. Dios puede revelarse a tu vida y puede hacer que tu corazón tenga hambre y sed de justicia. Dios puede provocarte. Así que si nunca le has entregado tu corazón y si no lo conoces, es muy sencillo. Puedes invitarlo por fe, como dice la palabra, y hacer que Cristo sea tu Dios, Señor y el Salvador de tu vida. Amén. Te bendecimos en el nombre de Jesús, donde quiera que estés. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Dígale a los hermanos, dispón tu corazón, porque viene la palabra de Dios. Hermano Pascualito, ¿estamos listos, hijo? Gloria a Dios. Decía al principio de este mensaje, estamos hablando de la obra del enemigo. Vamos a ver 3 aspectos. 4 cosas que el enemigo le gusta atacar. Al principio hablábamos y quedábamos, ¿verdad?, en cómo el enemigo le gusta atacar el aspecto de los pensamientos. Sin lugar a duda, hoy podemos ver, y decíamos la vez pasada, que tenemos un mundo donde la mente y los pensamientos de las personas, sobre todo el que no tiene a Cristo, está cada día más en decadencia. El enemigo puede atacar la mente y es el campo que más le favorece y en realidad el que más apetece. La vida de nosotros, nuestra conducta como seres humanos, depende de una vida de pensamiento. La palabra de Dios dice en Proverbios que tal es el pensamiento del hombre en el corazón, eso es lo que es el hombre. O sea que nosotros dependemos en nuestro diario vivir de lo que pensamos. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que hay en la mente del ser humano hoy en día? ¿Qué es lo que realmente obtienen las personas? ¿Están realmente los pensamientos de Cristo? ¿Verdaderamente están conteniendo los pensamientos de Dios? ¿O será que todo lo contrario? El enemigo ha logrado encontrar mucho lugar en la mente a tal grado de que él lo que ha hecho es un nido. ¿Usted sabe cómo es la conducta de muchas personas hoy en día? Llena de violencia, llena de maldad. Decíamos la vez pasada de cómo el enemigo puede atacar tanto que antes quizás para exponernos a la tentación o hacer algo teníamos que salir de casa. Ahora ya no hay necesidad de salir de casa. Si hablamos como por ejemplo el aspecto de la internet. La internet es una gran cosa. ¿Cuántos están alegres con la internet? Los jóvenes no levantan la mano porque ahora es que estamos la situación de la internet ahora, ¿verdad? Es que ahora casi ni se habla. Ahora solamente se textea y está ahí. Y es una de las cosas que podemos bendecir al Señor por los medios de comunicación, ¿verdad que sí? Por la internet, por lo que sea, claro que sí podemos bendecirlo y aprovecharlo. Es más, algunos de ustedes están hoy porque nos vieron a través de internet, los hermanos Julio, su esposa, y algunos otros han venido. Pero también hay que ver el lado donde el enemigo puede aprovecharse o ha aprovechado prácticamente para cultivar, para atraer y seducir la mente y los pensamientos de todo el mundo, porque no solamente de los niños y de los jóvenes, sino de todo el mundo. El problema es que de qué realmente se alimenta aquellas personas que no han tenido un encuentro personal con Cristo. Porque si nosotros como hijos de Dios tenemos que cuidar la mente y el corazón, imagínense la persona que no tiene el temor, la cobertura de Dios. ¿A qué le puede dar lugar en su mente y en su corazón a través del internet? Sabe que es terrible. Pero la mente ha sido muy atacada. Hay un dicho que dice, ¿verdad? La mente desocupada es taller de Satanás. Yo creo que ese dicho ya quedó muy obsoleto. El enemigo no necesita tener una mente vacía para apropiarse de ella, sino que más bien la mente está apropiadamente abierta para darle lugar a él, de la manera quizás en lo que menos pensamos. Por eso hay actitudes de personas cuyo pensamiento está bastante atrofiado por el enemigo, porque no ha cultivado en el temor de Dios, al no tener a Cristo, los pensamientos de Cristo.
La palabra de Dios nos declara que nosotros como hijos de Dios debemos de tener la mente de Cristo. Y en lo que debemos de pensar, en Filipenses nos habla de qué manera debemos de pensar. La pregunta es, si en el mundo está siendo atacado de una manera vil y terrible, que usted no sabe los pensamientos de las personas y el espíritu y el corazón de la persona que está a la par suyo. Decíamos la vez pasada que hasta para sonarle el pito, ¿no? ¿Cómo le llaman en su país? Del carro a la persona que va a la par o atrás. Hay que tener mucho cuidado porque usted no sabe la clase de pensamiento que lleva el que va manejando detrás a la par o adelante de usted, o el de vecino. Usted no sabe con qué reacción le va a salir una persona. Es terrible, pero la mente hay que cuidarla, mis amados. Yo se les recomiendo como hijo de Dios. Hoy queremos comenzar a hablar porque hablamos también que Satanás no solamente ataca la mente, Satanás ataca el cuerpo humano también. Decíamos la vez pasada un ejemplo, cuando el Señor visitó la vivienda de Pedro, y cuando llegó, dice la palabra de Dios, que la suegra de Pedro estaba con fiebre. Lo extraño de esto es que la palabra dice que cuando el Señor Jesús llegó ahí y la suegra de Pedro estaba con fiebre, no le impuso manos para sanarla, sino que dice que reprendió a la fiebre. Amén. Decíamos la vez pasada, ¿verdad?, que una fiebre es un síntoma de algo que está pasando en el cuerpo. Puede ser algo natural, provocado por una bacteria, por algo que viene a ser deficiente en nuestro estado de salud, y podemos tener calentura, fiebre, lo que sea. Amén. Pero en este caso, el Señor reprendió a la fiebre, y la fiebre dejó el cuerpo de la suegra de Pedro. ¿Qué significa eso? De que esa fiebre no era normal en el cuerpo de la suegra de Pedro. Era un espíritu que la estaba provocando. Un síntoma no se reprende porque no tiene personalidad, pero en este caso la fiebre dejó el cuerpo y la señora quedó libre, y luego dice la palabra que le servía a ellos. Gloria a Dios. ¿Usted cree que realmente el enemigo ataca el cuerpo? Mira, hermano, la mayoría de la gente hoy ha puesto su confianza en la medicina, en los médicos, en el aspecto más fácil, y nadie, sin lugar a duda, le gusta tener una experiencia y una crisis de enfermedad. Levante la mano y dígame: a mí me encanta sentirme enfermo, pastor. No lo voy a creer, se levanta la mano. A nadie, hermano. Cualquier síntoma de gripe, de dolor, de malestar, nadie quiere experimentar un malestar, un dolor, un sufrimiento, y no digamos una emergencia, y no digamos un diagnóstico médico que quizás la cuestión está bien terriblemente mala. Oh, gloria a Jesús. Lastimosamente, desde que el hombre cayó y desobedeció, nosotros nos volvimos mortales. Y tenemos que morir de una u otra manera, porque la palabra de Dios lo declara: somos mortales. Nacemos, crecemos, morimos físicamente. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque nuestra alma está salva. Amén. Y estamos preparados. Martica le da una buena respuesta al hombre. Yo estoy preparado si me mata. ¿Y tú estás preparado? Ah, bueno, muy bueno. Porque la gente pasa engañada muchas veces. Ahora, quiero decirle algo con respecto a esto, porque hay razones, decíamos la vez pasada, donde una persona puede enfermarse de una manera accidental, de una manera natural o circunstancial. Puede ser que suceda algo. Pero algunas veces, incluso nosotros como hijos de Dios, desconocemos que el enemigo, igual que en el pasado lo hizo, también hoy en el presente lo puede seguir haciendo. Y como ataca la mente, él también puede atacar el cuerpo humano. Y decíamos la pasada que hay que pedirle discernimiento al Señor, porque si usted hace un análisis, como hijo de Dios usted tiene una identidad. Aquí, como hijo de Dios, creo que el Espíritu de Dios le ha enseñado a usted y a mí a cuidarnos para Dios. Porque entendemos que la palabra de Dios nos dice que ahora somos el templo, la morada del Dios eterno. Porque el Espíritu Santo ha venido a ser morada de nosotros. Y dice la palabra que Dios nos ha sellado con el Espíritu de Dios como garantía. O sea, Dios... Nosotros tenemos el gran privilegio de convertirnos en la casa de Dios. Así es. Gloria a Jesús. Pablo lo habla en Corintios. Gloria a Dios.
que el cuerpo no es de nosotros. Que tanto nuestro espíritu como el cuerpo han sido redimidos, comprados con precio, por lo cual no somos de nosotros, sino que aún nuestro cuerpo, como todo nuestro ser, pertenece al que lo compró. O sea, que tiene un dueño. Sin embargo, las enfermedades no se determinan, no se terminan, no se detienen. Yo le hago el cuento a usted, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos aquí? Nacimos en los años 60, algunos han nacido a los 80, a los 90, quizás, porque las niñas tienen buena idea de una edad jovencita. Pero los que nacimos en los 60, levante la mano que nacimos en los 60, en los 50, en los 40. Allá, por allá. Hermano Julio, levanté la mano cuando dije 50, no, de los 40 a los 30. Mira, a mí me tocó nacer en el año 61, hermano, y yo le digo esto. Ya vamos a leer, no se preocupe, pero le digo esto en resumen. Cuando yo nací en Honduras, en un departamento de la costa norte, me crié en mi niñez y infancia en una aldea, en una montaña. Una riqueza, hermano. Un carro pasaba allá cada mes. Río, árboles, animales, oxígeno puro. Y nunca en mi vida, cuando estuve en mi niñez, ahí en esa aldea, escuché que alguien se muriera por el nombre de alguna enfermedad. Nunca. Cuando se moría porque lo mataban a alguien. Porque ¿sabe? Que la gente también se peleaba con machete, con pistola. Que es lo que más moría la gente. Pero cuando alguien moría por una enfermedad natural, por así decirlo, era de viejo. Porque el corazón le fallaba. Pero porque lo mataba un cáncer, porque lo mataba una enfermedad con X nombre. Jamás, yo nunca conocí un nombre de una enfermedad. Y nunca la escuché. Y la gente no se enfermaba. Y no se moría así nomás. Ahora, hermano, por la gracia de Dios podemos llegar a los 50 y con mucho aprieto. ¿Me debo entender? Pero quiero decirle algo porque hay que entender, hay que discernir los tiempos de Dios y cuándo el enemigo puede atacar y la manera en que ahora está atacando más el cuerpo, que eso lo voy a explicar para que usted lo entienda más. Quiero ver dos más lecturas bíblicas para que usted para que vea que el enemigo en los tiempos de Jesús y en los tiempos modernos sigue atacando. Lo que pasa es que hay veces que incluso nosotros mismos como hijos de Dios no discernimos cuando algo es del enemigo o cuando algo viene del Señor. Por eso estamos hablando de la obra o del trabajo del enemigo. Entendemos que así como Dios es real, también el enemigo es real, ¿verdad que sí? Todavía no ha sido lanzado al lago de fuego y azufre, como dice la palabra, no, ese todavía está esperando ahí. Ya fue juzgado por el Señor en la cruz, ya fue vencido, etc. Pero Él está esperando su final sentencia de condenación. Sin embargo, mientras Él espera y le llega su tiempo, Él está haciendo su trabajo en las fases, en las zonas, en los aspectos en que Él puede y le está saliendo bien. Lastimosamente todavía en algunos de los hijos de Dios. Por eso Dios ha puesto este micrófono para que aprendamos. Amén. Amén. Lucas 13:10 al 17 leemos: Jesús enseñaba en una sinagoga en el día de reposo. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Hermanos, los aires están bien, porque aquí tampoco me tienen apagados los... tenían frito. Sí, frío. Yo voy a prender los abanicos. ¿Tienen frío las pues déjenlo así? Yo me voy a quitar el saco. Gloria a Jesús. ¿Está bien así? Gloria, déjalo así, Carlos. Me aguanto el saco. Cuando Jesús la vio, escuche bien, dice, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso la mano sobre ella y ella, ¿qué pasó? Se enderezó luego y glorificaba a Dios. Sigamos. Pero el principal de la sinagoga, enojado, porque siempre el diablo está por ahí, ¿verdad? No le gusta hacer el bien al Señor Jesús. No le gusta que el Señor Jesús haga bien a la humanidad. Hubiese sanado, dice, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, como dicen, de lunes a viernes o de lunes a sábado, vengan. Dice: en estos pues vengan y sean sanos, y no en el día de reposo. Digamos, vamos para el 15. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita,
cada uno de ustedes no desata en el día del reposo, porque ellos no guardaban el día del reposo, lo transgredían también. Dice, en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y mire, aquí es la clave en esto. Aquí está lo que tengo que decir. Y a esta hija de Abraham, ¿que quién? ¿Había qué? Atado, 18 años. Escúcheme, no por un año. Y hay varios ejemplos. Porque hablamos del ejemplo de cuando Jesús reprendió la fiebre del cuerpo de la suegra de Pedro. Pero aquí, la palabra de Dios nos declara que el enemigo sí atacó en el pasado y sigue atacando en el presente. Ahora, en el ejemplo de esta mujer me llama la atención porque en el tiempo de Jesús, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Aquellos no miraban la liberación de la mujer ni la sanidad de la mujer. Ellos lo que miraban era que, no sé, la transgresión del día de sábado, como hay muchos religiosos hoy en día, ¿verdad? Que no entienden eso, que la gracia es diferente. Y al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas ¿por quién? Por el Señor. ¿Cree usted que habrá mucha gente atada por el enemigo hoy en día a través de diferentes cosas y sobre todo de enfermedades en el cuerpo? Sí, hermano. Hay cosas, ataduras que usted y yo como hijos de Dios ni siquiera nos las imaginamos. Y que están padeciendo, mire, niños, adolescentes, personas adultas, cualquiera que sea la edad. Y algunas veces no entendemos que quizás la mano del enemigo está de por medio. Decía la vez pasada, ¿cuánta gente hay veces que va al médico? Le hacen chequeo, le hacen un análisis, le hacen un examen, le hacen lo otro. Y el médico llega el momento que le dice, mira, ya no vengas más porque estás bien, no te encuentro nada. Pero siguen sintiéndose enfermos. Porque hay varias formas en las cuales la persona puede sentirse mal, de una manera normal, natural en el cuerpo. Pero hay veces que el aspecto del afán, de la preocupación, del estrés, de la ansiedad, también pueden enfermar, pueden llevar a una persona al deterioro de su salud. Por eso los hijos de Dios tenemos que aprender a tener una vida estable en Cristo, sobre todo llena de libertad, de gozo y de paz, y no estar en la corriente del mundo también, para evitarnos de muchas enfermedades. Amén, amados. Amén. El siguiente, por favor, Pascualito, para que vean. ¿Para qué vino Jesús? Porque en Hechos 10, 37 y 38 dice, Pedro estaba recalcando y diciéndole en aquel tiempo a la gente que les reclamaban porque ellos predicaban y enseñaban la palabra de Dios, y el Espíritu Santo pues los usaba a ellos. Y habían sanidades y habían liberaciones, y el Espíritu de Dios respaldaba la palabra y la predicación a través de los apóstoles. Amén. Y entonces Pedro les dice, ¿verdad? Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, o sea, el Evangelio. Dice, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Y miren el 37, de cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder ¿a quién? A Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando ¿a quién? ¿Y sanando a quién? Pregúntese, ¿habrá una decadencia y una humanidad muy pobre, oprimida el día de hoy? Hermano, es terrible de cómo la gente está oprimida y esclavizada en una vida desordenada que lo lleva a estar enfermo y a muchas cosas, y algunas veces son ataques del enemigo. Levánteme la mano si me está entendiendo. A Satanás le gusta que no crean en él, ni mucho menos en Dios. Y algunas veces ustedes escuchan que la gente dice, ¿qué es más demonio que yo? Sí, porque se cree tan mal y tan malo que para él más malo que él no hay otro. Pero no se imagina que hay un ser angélico, espiritual, maligno, que no se ve, pero que trabaja y sigue usando a mucha gente. Sobre todo cuando él conquista el campo de la mente, lo demás lo va a conquistar con facilidad. ¿Qué es lo que dice de cómo el Señor fue ungido? Y Pedro está dando testimonio de lo que Jesús vino a hacer y de lo que estaba haciendo el poder del Espíritu Santo a través de ellos en aquella generación. Levante hermano y diga, gloria a Dios porque Jesucristo está en mi vida. Levante su mano y diga, gracias al Señor porque Dios está conmigo. Amén. Muchos de nosotros, ¿cuántos creen que Dios los va a llevar lejos?
hasta que se cumpla su propósito. Amén. Sí, sí, más adelante yo le voy a enseñar, no tengan miedo de que alguien lo va a matar o lo que sea. No, 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 si usted está en Cristo, Dios va a cumplir su propósito hasta el final con usted. Tenemos mucha ventaja con Dios. Créalo, acéptalo, vívelo. No se salga de Cristo. Oh, sí, se lo recomiendo. Dice, y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Porque el poder y el Espíritu Santo de Dios estaba en Jesús. Entonces, ¿cree usted que el enemigo sigue atacando los cuerpos hoy? ¿Y puede oprimir y esclavizar? Gloria a Dios. Pero antes de pasar a la tercera fase del ataque y la causa de la obra del enemigo, yo quiero resumir esta parte del ataque del enemigo al cuerpo humano. Hay algo que me gusta y he aprendido en la vida, en mi propia experiencia. Y sin hacerle propaganda a ningún aspecto comercial, hay algo que Dios nos enseña y en su palabra nos dice que debemos de aprender a pedirle sabiduría. En la sabiduría se pueden desarrollar muchas cosas. Y la sabiduría, sobre todo cuando se aprende y que viene de Dios, nos puede llevar a enseñarnos a tener una vida disciplinada, una vida ordenada, una vida llena del placer y del gozo de Dios. Que las determinaciones y las decisiones y las cosas que pasamos en el mundo, mediante esa sabiduría revelada y dada a nuestra vida, podemos llegar a conocer, a entender muchas cosas en la vida y hasta evitarnos de graves problemas. Porque aquí es lo que quiero enseñarles también antes de continuar en el siguiente paso. En la palabra hemos visto estos ejemplos de cómo el enemigo atacó en el pasado los cuerpos. Enfermando, atándolos con enfermedades, con muchas dolencias, con espíritus malignos posesionándolos, y de todas estas cosas el Señor Jesús hizo su obra, porque para eso vino a la tierra. Pero hoy el enemigo usa una estrategia muy grande y yo se la quiero enseñar, aunque ya la he enseñado, pero yo quiero decírsela otra vez para que aprendamos. Le decía yo que en mis tiempos era difícil y por qué no decir imposible ver a una persona que moría por alguna enfermedad o por el efecto o la causa de alguna enfermedad con su nombre famoso. Yo no conocía enfermedades por nombre, nunca las conocí. Ahora es diferente. Pero ahora usa mucho el enemigo algo, y es el aspecto del comercio. En el comercio, el sistema humano, el enemigo lo ha manejado. La palabra de Dios dice que el sistema del mundo lo maneja el príncipe del mundo. Así es. Aleluya. Y la palabra de Dios se refiere al príncipe del mundo, a Satanás. Amén. ¿Estará involucrado en la política, en la religión, en la economía, en el comercio y en muchas cosas Satanás? Déjenme decirle, algunas veces no entendemos cómo es que trabajan los sistemas. Y la palabra de Dios dice que el sistema del mundo lo maneja el enemigo. Amén. Gloria a Dios. Cuando yo le hablo del comercio, amados hermanos, tenemos una vida y vemos una vida más que nunca llena de afán. Todo está de una manera en que la vida se está viviendo rápida. Todo se quiere rápido. Un enfoque donde la mente está afanada por lograr cosas materiales. Y déjenme decirle, aclaro siempre, no está mal luchar y trabajar por lo que se debe de trabajar. Porque la palabra de Dios dice que el que no trabaje tampoco que no coma. Pues Dios no acepta ni aprueba los haraganes. La palabra de Dios dice que debemos de trabajar. Pero siempre no olvidarnos, sino de poner en primer lugar a Dios. Amén. Ahora, en el aspecto del afán del trabajo, es que la gente tiene una vida tan acelerada que ahora para poder sobrevivir, come lo que se le venga en gana. Y ahora la población del mundo está creciendo tanto, hoy más que nunca, que también, amados hermanos, los alimentos tienen que ser acelerados en su producción. Sí. Comercio. Señor.
Estoy hablando de todo. Pero ¿qué pasa? Que para hacer una producción, por la multiplicación y por el aceleramiento de la vida del ser humano, porque ya no hay tiempo para comer, para sentarse en familia, para hacer algo bueno. Déjame decir una cosa, algunas veces nos falta disciplina y muchas cosas hasta para hacer un buen licuado. Pero estoy haciendo un licuado de buenas frutas, de verduras, de vegetales, de aquello que contiene los nutrientes verdaderos y que necesita el cuerpo. ¿Qué pasa? Que el enemigo ha acelerado todo esto y lo ha metido en el comercio para jugar con la salud del ser humano. Y ha embotado el entendimiento de la humanidad que, amados hermanos, todo ahora se come, se compra y se hace de una manera acelerada. Ahora, todo lo que está metido en este sistema, prácticamente, hermano, el enemigo lo ha afectado. Porque antes, vuelvo a mi aldea, y discúlpeme que vuelvo a mi aldea, pero es que mi aldea me trae grandes recuerdos y grandes vivencias, hermano, que yo quisiera volver. Yo le digo a mi esposa, preparémonos para una finquita cuando nos retiremos. Allá, no en el relajo de la ciudad, no, allá tranquilo, con árboles, con aguacate, con fruta, con naranja, con lo que sea, con animales. Así, es que esa es una riqueza, hermano. Entonces, cuando yo iba allá, cuando yo vivía allá yo no conocía la palabra orgánico. Allá todo era orgánico, de verdad, pero yo no conocía la palabra orgánico. Ahora, yo sé que los productos que mejor me benefician, pero que son más caros, porque en el comercio se aprovechan también para venderlo más caro, son los orgánicos. Y son los que me ayudan porque no están procesados, no están contaminados. ¿Y qué decimos del aspecto de las sodas? Yo le digo, no estoy dando un comercial, le estoy tratando de enseñar algo. Porque aunque en el anuncio le digan, ¿verdad?, esta botella o este empaque contiene mango, piña y lo que sea, no se la crea. Si usted me presenta una piña en la fruta y me presenta un licuado o algo que esté procesado y que diga jugo de piña, no, a mí deme la piña fruta, me la como de verdad, que conste que hay veces que hasta la misma piña puede estar ya metida con un montón de cosas. ¿Qué quiero decirle con esto? Le voy a decir una cosa, la mayoría de las enfermedades producidas y vividas por la humanidad en los últimos tiempos está basado en el proceso de la forma en que nosotros llevamos la vida en el área de alimentación. Y luego, el aspecto de una vida sedentaria donde realmente no hacemos ejercicio. Pastor, y nos ha venido para criticar. No, lo que estoy tratando de enseñarle es que de todo esto el enemigo se aprovecha. Porque él maneja este asunto. Si usted ve al médico, el médico no le va a decir la verdad. El médico no le va a decir, cómete una buena ensalada, cómete una fruta, cómete aquello, haz aquello. No le va a decir eso. Le va a decir, ven acá porque te voy a dar una prescripción médica para darte medicina. Y en la palabra de Dios yo entiendo que los cuerpos no fueron hechos para recibir medicina. ¿Se recibe medicina cuándo? Cuando realmente ya estamos en una crisis. Y ni modo, gloria a Dios por los médicos y gloria a Dios por la medicina también, porque no lo voy a decir, usted tampoco no debe tomar medicina. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que cómo el enemigo en los últimos tiempos ha atacado la salud en los cuerpos de la humanidad. Si en los tiempos de Jesús lo hacía directo, ahora lo sigue haciendo también directo, pero también los usa a través del comercio, a través de la forma en que nos alimentamos y muchas veces, añadiéndole más, en que muchas veces la gente, sobre todo sin Cristo, vive una vida aparte de mala alimentación, de una vida desordenada. Añádale los vicios, cigarrito, cervecita, alcohol, una vida nocturna, una vida inmoral, etc. Ahí antes llegamos a los 50. Sí, Señor. Por la misericordia de Dios. ¿Qué necesitamos aprender? Levante mano, diga, pedirle a Dios sabiduría. Y que en esa sabiduría que el Señor nos ayude a tener disciplina y a entender que hay cosas que hay que discernirlas hasta para ir a comprar la comida. Amén. Gloria a Dios. Yo no quiero decirle que yo lo voy a cambiar a usted. No, yo me limito a predicarle, pero a vivir la experiencia que tengo
Y si a mí me funciona algo que yo he dejado, yo le voy a decir, déjala también, porque no te va a hacer bien. Amén. Gloria a Dios. Haga ejercicio. Pastor, pues usted es flaquito. Usted no lo necesita. Déjeme decirle, los flaquitos y los gorditos, los que estamos propensos en extremos contrarios, necesitamos el ejercicio. Pero necesitamos alimentarnos correctamente. Pero el mundo nos puede matar. ¿Y quién maneja el mundo? Levánteme la mano. ¿Quién maneja el mundo? Tanto en la medicina, tanto en el aspecto de la comida. Y si nosotros no nos avispamos y no discernimos y no sabemos ni siquiera comprar lo que nos conviene para nutrir y recibir lo que necesita el cuerpo, vamos a seguir comiendo de lo que venga en gana. Pero la mayoría de las enfermedades, mire hermano, el enemigo quizás no lo ataca directamente, pero lo hace a través del orden y del sistema de vida que tienen las personas, aparte de la vida acelerada. Una vida llena de preocupación, de ansiedad, de temor, de miedo, de estrés. Jesús dijo, por nada estéis afanosos. Si ustedes se afanan, ¿de qué les sirve? Si Dios no aprueba algo en tu vida todos los días, y si tú y yo no aprendemos a depender de Dios y a saber de que todo lo que somos resultado de Dios, entonces nuestra mente y nuestro corazón y nuestro cuerpo van a llegar en decadencia y el enemigo se va a aprovechar. Porque él sigue usando la estrategia de él. Engaño. Presenta algo bueno, pero no es bueno. Es malo. No sé si me están entendiendo. Gloria a Dios. Las jóvenes entienden lo que estamos predicando. Gloria a Dios, porque la niña... Mire, cuando yo traje a mis hijos, bueno, nuestros hijos, porque no mi señora me reclama después, son los suyos, ¿no? Tienen razón, son de los dos. Cuando los muchachos entraron aquí en el 2003, tenemos una hembra y un varón aquí. La hembra tenía 13/14 y el muchacho tenía 10 a 11 años. En nuestro país, Honduras, los hondureños nos conocen bien, ¿verdad? Allá es muy común comer en la calle. Pero lo que se come allá es muy común en cuanto a que todo va con manteca, el arroz, los frijoles, el huevo, el queso, la mantequilla, y acompañado con una buena Coca-Cola. La chispa de la vida, le llaman. Yo digo la chispa de la muerte. O si no, una taza de café con un pan y ya. Entonces, allá, hermano, abundan las frutas, las verduras, los vegetales. Algo lindo, precioso, porque nuestro país son bendecidos con toda esa riqueza. Pero mis hijos no podían ver ni una hojita de espinaca, ni de apio, ni de tomate, ni de nada, nada de eso. Le ponía una ensaladita. No, eso fue una guerra. Entonces le decía a mi esposa, vamos a enseñarles. No, pero no los puedo obligar, no los puedo obligar. No es que trate de obligarles, es que quiero enseñarles y aprovecharos ahora que están niños. Porque ya estaba aprendiendo por lo que me estaba pasando a mí. Yo soy fruto de tomar una determinación en la sabiduría que Dios me ha dado. Porque si no, hermano, ya no estuviera aquí. Pastor, pero así tan flaquito, he tenido que aprender a tomar decisiones para hacer cambios en mi vida, en el área alimenticia, sobre todo. Y he aprendido que realmente Dios es tan rico y misericordioso. Amén. He aprendido que el 70% de lo que usted necesita no está en las carnes, ni mucho menos en los refrescos, ni mucho menos en las papitas fritas, ni mucho menos en eso que le llaman comida rápida. No. Está, hermano, en lo natural. Está en las verduras, está en las frutas. No estoy dando propaganda. Es que le estoy diciendo, esa es mi vivencia. Gloria a Dios. ¿Por qué no tiene que ver esto con el mundo? Le estoy diciendo lo que el mundo, el enemigo hace, y hay veces que no nos damos cuenta usando el sistema del mundo. Amén. Gloria a Dios. Cuando usted vaya a un supermercado, ahí va a encontrar de todo. Y el mayor porcentaje de lo que hay en el supermercado no es beneficioso para la salud. Sin tomar en cuenta la cerveza, los vinos, el cigarro y tanta cosa que hay por ahí. No estoy tomando. Eso es normal. Pero hasta para eso hay que pedirle discernimiento al Señor. Amén. Gloria a Dios.
¿Usted está de acuerdo conmigo? Si no, paro aquí, ya terminamos. Porque Gloria a si no, Dios. hermano, Amén. Oramos, Jesús. si usted no se cuida, yo le digo una cosa claro, nadie lo va a cuidar. El esposo, la esposa, el papá, el hijo. Mire, porque yo no obligué a mis hijos. Y ahora mis hijos nos agradecen. El arroz integral, no nos faltan las frutas, las verduras. Me he vuelto un experto en licuados. Mi esposa, ella le encanta cocinar. No, que nos consta. Entonces hemos aprendido mucho. Lo que quiero enseñarles es que el enemigo, como atacó en el pasado, también ataca hoy el presente. Él no quiere ver un cuerpo sano. Satanás no quiere ver un cuerpo libre. Satanás no quiere ver un cuerpo rejuvenecido. Satanás no le gusta eso. Entonces, si no lo hace directo, lo va a hacer indirectamente, a irnos opacando la salud hasta llevarnos a la muerte sin darnos cuenta. Gloria a Dios. Así es. Y hay veces que hay cosas que no nos gusta, pero no es lo que realmente, lo que no nos gusta, lo que nos va a matar, no lo que nos ayuda. Y lo que más nos gusta es que quizás es lo que nos está matando. Así es. Diga conmigo, hay que pedirle sabiduría al Señor. Y hay que pedirle disciplina, porque mi hermano, se necesita disciplina, se necesita fuerza. Y yo siempre le he dicho, no lo intente usted solo. Primero doble su rodilla y humille su corazón y diga, Señor, dame la fuerza necesaria para poder tomar esta determinación y hacer este cambio. Porque si no, Señor, yo mismo no lo hago. Y es que hemos llegado a estar esclavos. Y un esclavo necesita ser libre primero. Amén. Amén. Y el que da la libertad es Cristo. Amén. Pero cuando uno tiene disciplina y con la ayuda de Dios empieza a hacer los cambios, el cuerpo se va a sentir mejor. Amén. Cuando el enemigo te ataque, Señor, pero si yo hice los cambios porque la sabiduría que tú me diste ahora, como mejor, Señor. No debería estar enfermo porque como esto, duermo así, no tengo el pensamiento maltratado con malos pensamientos, con ansiedad, con temores, con miedo. Señor, ¿qué pasa? Y ahí usted en oración discierne y se va a dar cuenta que quizás el Espíritu Santo le diga, no te preocupes, que el enemigo está tratando de atacarte a ti, porque no debería estar enfermo. O quizás el Espíritu Santo le va a decir, no te preocupes, que Dios lo está permitiendo, pero al final te va a dar la victoria. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a la tercera. El enemigo no solamente ataca la mente y el cuerpo humano, el enemigo también viene a ser un gran acusador en la conciencia. ¿Sabe que hay mucha gente que viene a los pies del Señor? Pero si hay algo que el enemigo va a tratar de hacer, es aquello que a nadie le gusta. Cuando usted hizo algo, hermana Carolina está diciendo algo, y qué bueno que está aprendiendo, ¿no? Porque está diciendo, ¿no? Lo que le pasó con el perro. Y la experiencia y el efecto de lo que podía suceder por causa de lo que el perro hizo a la señora y a los demás perros, etc. Pero cómo Dios, ¿verdad?, en su misericordia la cuidó de no ser llevada a una corte o ser demandada y que pagara todos los gastos, etc. Porque es un problema. Pero ella aprendió, ¿verdad?, que algo Dios hizo, tocar el corazón de la mujer para que la mujer no le pusiera ningún cargo, hermano. Porque la verdad es que sí era un problema para ella, o para ellos. Era su esposo. Pero ahí es donde nosotros tenemos que aprender. Que como ella, Dios usó a esa mujer en algo sencillo y pequeño. Ahora Dios, yo aprendo, porque si el día de mañana alguien me viene a ofender algo, y ahora soporto y entiendo que Dios tuvo misericordia, y aquella mujer que pudo haberme metido a la cárcel o haberme llevado lo que sea ante la justicia, no lo hizo, entonces yo también aprendo. Amén. Gloria a Dios. Cuando Dios te perdona en Cristo, Dios no te va a estar sacando el pasado, no te va a estar acusando. Levante la mano si usted entiende que Dios lo perdonó en Cristo y usted ha sido perdonado de verdad. Ahora le doy un consejo. El hecho de que Dios ya lo perdonó no significa licencia para pecar, la gracia. Y que ahí vamos a seguir haciendo un paso acá y un paso en el otro. No. Firmes en Cristo. Dios nos llamó para permanecer firmes en la salvación, Amén. no para volvernos atrás.
Ahora, ese es el propósito de Dios, de llamarnos no para volver atrás, sino para permanecer firmes y llegar hasta el final. Amén. ¿Cuántos esperan la venida del Señor? Amén. Yo lo espero, hermano. Yo lo anhelo. Lo amo, me gozo, me alegro. Y le enseño a mi esposa y a mis hijos. Y vivimos ese estilo de vida maravilloso. Yo bendigo a esta familia. Para yo te bendigo a ti, porque tienes estas preciosas. Lo único que le voy a dar un consejo después, nos estamos juntos, ¿verdad? Porque tú no tienes mujeres. Yo por lo menos tengo un varón conmigo y su hija ya. Y a veces que las dos me caen, estoy solo y pido ayuda a mi Ya no hija. hay nada. Gloria a Son Dios. preciosas lindas mujeres. Amén. Gloria a Jesús. Miren, mis amados, el enemigo nunca va a querer que usted sea libre. Siempre va a tratar de sacarnos los trapos al sol de aquello que hicimos. Ahora, si aquello que hicimos no nos hemos arrepentido, el enemigo va a tomar gran ventaja, y legalmente lo tiene el derecho de acusarnos. La conciencia es algo interno puesto por Dios en el espíritu de la persona. Y en el creyente, en aquellos que le hemos dado nuestra vida a Jesús mediante el conocimiento de la palabra de Dios y una vida auténtica de la fe y de consagración a Cristo, nuestra conciencia es avivada, igual que el corazón. La palabra de Dios dice que tenemos una mente renovada, tenemos un corazón renovado, una mente nueva, un corazón nuevo, un espíritu nuevo que ha contenido la presencia de Dios mediante el Espíritu Gloria a Santo. Dios. Entonces la conciencia se activa de una manera que trabaja con más fluidez, porque es usada por el Espíritu de Dios Amén. en los hijos de Dios. En los hijos que no son de Dios, que no le han entregado su vida a Cristo, la conciencia está igual y va a seguir trabajando. El problema es que en la vida de pecado, Satanás no necesita acusarlos porque están en esa vida desordenada de pecado. Pero a los hijos de Dios, el enemigo va a tratar de acusarnos para hacernos sentir culpables. Gloria a Dios. ¿Sabe cuánta persona deja de perseverar en el Señor? Porque los pensamientos de ataque, de acusación del enemigo son garrafales, son duros. Y si la persona no entiende que el Padre ha quedado satisfecho mediante lo que ha hecho, mediante el sacrificio que ha hecho por medio de su Hijo, entonces el enemigo, al no tener la persona esa seguridad, lo va a atacar. El enemigo es experto no solamente para atacar la mente y el cuerpo con enfermedades y hacernos sentir mal, o usando el sistema, como hemos hablado aquí ahora, de las enfermedades, cánceres y un montón de cosas. ¿Producto de qué? Del sistema. Gloria a Dios. Pero la conciencia la va a atacar para hacernos sentir culpables. Si hay algo que tenemos que aprender a discernir, cuando el Espíritu Santo en tu vida hay un área como hijo de Dios, diga conmigo, como hijo de Dios. Hijo de Dios. El Espíritu Santo de Dios conoce tu vida y es el que, de acuerdo a la palabra de Dios, guía nuestra vida, gobierna nuestra vida. Porque el propósito de Dios, de Él, es establecer y manifestar el carácter de Jesús en nosotros. Que Cristo se desarrolle desde adentro en nuestro estilo de vida. Entonces, si hay un área de nuestra vida que le falló a Dios, la palabra de Dios dice que tenemos un abogado para con el Padre. Que hay que esperar una semana, 2 semanas, 3 meses, 1 año para arrepentirnos de algo que le fallamos al Señor, ya siendo hijos de Dios. No, lo debemos de hacer inmediatamente y clamar y apelar al sacrificio de Cristo, a la sangre del Cordero y sobre todo a la intercesión de nuestro gran sumo sacerdote, que ya murió, que ya resucitó, que ya fue ascendido, que está a la diestra del Padre, intercediendo ¿por quién? Por nosotros. Por los hijos de Dios, por los que hemos sido comprados, lavados, perdonados con la sangre de Cristo. Pero el enemigo, si nosotros fallamos en algo, él va a aprovecharse de esa manera para traer acusación y hacernos sentirnos ¿qué? Culpables. Mire, hermano, no hay cosa más fea que puede llegar a desanimar y a decepcionar y a tirar la toalla, los platos, los tenis y a sentirse mal que sentirse culpable. Amén, gloria a Dios. ¿A cuántos de aquí, como esposo, como hijo, lo que sea, o algo, usted ofendió a alguien y falla con todo su corazón honesto y abierto? Y mira, te pido perdón, yo no te quise ofender, reconozco que te hice este mal y yo estoy aquí para que me perdones.
Y puede ser de que la persona a donde usted fue le dijo, sí, está bien, yo te perdono, y un abrazo y lloraron juntos. Pero de repente ya no ha pasado ni siquiera una semana y de repente, ¿verdad?, lo ve luego y le saca en cara aquello. ¿Cómo se siente la persona? Mal. Pero si ya fue a pedirle perdón, y si ya la otra persona le dijo, sí, yo te perdono, y lloraron y se abrazaron, pero luego a la semana como el que perdonó como que se le olvidó y le vuelve a sacarle los trapos y a recordarle aquello, ¿lo va a hacer sentir bien? Ahora, eso es normal en un ser humano. Usted no le haga caso a lo que quiera acusarlo a usted. Le advierto algo. Usted y yo sabemos cuándo le fallamos al Señor como hijos de Dios. Amén. Y debemos de saber qué es lo que debemos de hacer inmediatamente. Si hay algo de pecado en nuestra vida, lo primero que el Espíritu de Dios va a hacer es hacértelo entender en tu conciencia, en lo profundo de tu corazón. Esto que estás pensando, que estás hablando o que estás haciendo no está de acuerdo al estilo de vida en lo que yo te he dado. Amén. Gloria a Dios. Oh, santo, aleluya. Y eso usted y el Espíritu de Dios lo sabe mejor que nadie. Amén. Usted va a tratar de encubrir a alguien, al pastor, eso no importa, pero a Dios nadie lo puede encubrir. Gloria a Dios. Pero lo que estamos hablando, que la tercera de las fases en la obra del enemigo es atacar la conciencia. Y Gloria. estoy hablando claro, no la conciencia de los que no tienen a Cristo. Estoy hablando de la conciencia de los que ya estamos en Cristo, para aflojarnos, para desanimarnos, para desactivarnos, para que no continuemos, para que no volvamos atrás. A tal grado que el enemigo va a tratar de atacar para acusarnos hasta hacernos sentirnos tan mal y hacernos entender de que no servimos para nada. Amén. Gloria a Jesús. Y esto es un peligro, hermano. Qué duro es que alguien, ¿verdad?, te siga sacando los trapos cuando tú ya te humillaste, ya fuiste con humildad, con sencillez, le pediste perdón, le pediste disculpas, etcétera, a la mujer, a la esposa, a la hija, a la suegra, a quien Gloria quiera a que sea, Dios. al compañero de trabajo, porque nosotros aquí en la tierra, aunque somos salvos, estamos sujetos a debilidades, Amén. no a una vida de pecado. Amén. Amén. Aleluya. Quiero hablar claro, porque algunos predicadores dicen, no, es que nosotros somos pecadores. No, pero un momento. La palabra no me dice que usted y yo, después de que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, somos pecadores. No. La palabra nos dice que hemos sido santificados, Amén. glorificados, que Cristo es nuestra justicia. Amén. Ahora, nos advierte que debemos de permanecer firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Y que no demos lugar y ocasión a la carne, ni al diablo, ni al pecado, ni al mundo. Amén. Gloria a Todo Dios. eso está ahí. Por eso usted nunca acepte que le diga, no, que yo soy un pecador como los demás, lo único que un pecador redimido. No, usted es un redimido. Amén. Amén. Dios te perdonó, no te va a volver a echar en cara. Así es. El enemigo es diferente. El Espíritu Santo, cuando hay una falla, sin lugar a duda el Espíritu Santo va a trabajar. Pero la obra del Espíritu Santo en la conciencia es para hacerle sentir, sí, cierto, vergüenza, pena y un poco de mal muchas veces, pero no para que nos decepcionemos, Así es. no es para que nos desanimemos, no es para que volvamos atrás y todo lo tiremos, sino para que nos arrepintamos Amén. y confesemos y digamos, Señor, tú eres mi abogado. Amén. Perdóname. Y ya usted de corazón le pidió perdón por alguna falla como hijo de Dios. Dios te perdona. Sigue adelante. Sigue caminando en el Señor. No te vuelvas atrás. No le des lugar al enemigo. Aleluya. Tenemos como ejemplo un poquito aquí rápido, Pascualito, de la acusación de la... Dos, rápido. Zacarías 3, 1 al 5. Nos da un ejemplo y nos dice lo que algo pasó en aquel tiempo cuando Zacarías estaba viendo esto y lo que Dios le estaba mostrando acerca de un sacerdote llamado Josué. Y dice el profeta Zacarías que el Señor, dice, me mostró al sumo sacerdote, porque él hablaba con un ángel, con un ser angélico. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante de ¿quién? O sea, ahí estaba la presencia de Dios, ¿sí o no? Amén. Pero Zacarías estaba viendo, escúcheme, no estaba viendo a un cualquiera. Dice que estaba viendo a un sacerdote en el antiguo orden, Amén. Gloria a Jesús. en Israel. O sea, el que era usado por Dios para intermediar entre ¿quién? Entre el pecado de la nación y Dios.
Sin embargo, mire, dice, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba como a su mano derecha. ¿Para qué? ¿A quién estaba acusando? ¿A un cualquiera? No, hermano, estaba acusando a un hijo de Dios, a un instrumento en las manos de Dios, a uno que era el instrumento en la mano de Dios para llevar a cabo, ¿qué cosa? Los sacrificios del pueblo, porque ese era el papel de un sumo sacerdote, intermediario entre el pecado de la nación de Israel y Dios, mientras venía Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, como el verdadero sacrificio y el Cordero de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Y miren, aquí estaba tanto el profeta, estaba el ángel del Señor, o sea, Dios mismo, y estaba Josué como el sumo sacerdote. Sin embargo, a la mano derecha, a pesar de que estaba Dios ahí, Satanás estaba listo para acusar. ¿Para qué? Para verle la inmundicia, para sacarle los trapos sucios a ¿quién? Al sacerdote. Miren lo siguiente, hasta donde tenemos Pascualito, hasta el 5, algo así. Y dijo el Señor a Satanás, dice, Jehová te reprenda, oh Satanás, porque has escogido a Jerusalén, porque ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Refiriéndose al sacerdote. Le está diciendo, ¿verdad? El Señor, tratando con Satanás como el acusador. Y Josué, o sea, el sacerdote, el sumo, estaba vestido de vestiduras viles, o sea, de una manera desagradable, y estaba delante de ¿quién? De Dios, o sea, del ángel. Pero miren lo que Dios puede hacer. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítenle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Terminemos así. Después dijo, pongan mitra, o sea, algo sobre la cabeza, que se le ponía el sacerdote en aquel tiempo, sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron de ropas limpias, ya no estaban sucias, o sea, viles. Y el ángel del Señor estaba en pie. Mire, hermano, el enemigo siempre va a querer de que usted no se vea con vestiduras de gala. Siempre va a querer que usted se vea como una persona sucia, como una persona impura. Y ahí no estamos hablando, aunque el aspecto físico de las ropas tenía que ver en aquel tiempo, porque las ropas que usaban los sacerdotes tenían que ser limpiadas, purificadas. Cuando entraba una vez al año al lugar santísimo, nadie lo podía rozar, porque si lo rozaba tenía que volver a hacer el mismo ritual de limpiarse, de lavar la ropa, de bañarse él y de volverse a poner aquello todo hasta el final, todo para poder entrar ahí. Pero ahora en el aspecto espiritual, nosotros no se refiere a estas ropas, las lavamos todos los días, o quizás las ponemos al día siguiente la misma, o al tercer día la misma, no hay problema, hermano. Estamos hablando de lo espiritual, de lo que Dios ha hecho a través de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Nunca te consideres un vil delante de Dios, porque Dios ya te perdonó. Pero eso sí, mantente firme, porque el enemigo, si mete las de andar, no estamos hablando de hacernos sentir sucios por afuera, estamos hablando de hacernos sentir sucios por dentro cuando metemos las de andar, porque estamos impuestos, ¿sí o no? Mira, no, nuestra perfección llegará hasta cuando Cristo venga, o hasta que estiramos la pata aquí, ¿verdad? Y nos morimos físicamente. Ahí termina la acción del pecado, del diablo y de todo. Ahí entramos ya preparados, como dice Martica, a la presencia del Dios eterno. Ahí no hay problema. Ya. Si morimos preparados por el Señor, no hay ningún problema. Ahí se termina todo. Y esperamos la manifestación de nuestro Dios, ¿verdad que sí? Pero mientras tanto, aprendamos a discernir que el enemigo va a tratar de acusarnos en la conciencia para hacernos sentir mal, viles, acusados, inmorales, de todo, sucios, impuros, inmundos, no dignos de ser salvos. Y es cierto, no éramos dignos, pero ahora es por la justicia y la gracia de Dios, porque Él lo decidió y vale la pena mantenerse firme. Aleluya. Ponme el otro rápido, Pascualito. Aquí hay un ejemplo donde el apóstol Pablo, si usted ha leído las cartas a los Corintios, había un problema muy grave en la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios
Si usted lee la palabra de Dios, era una iglesia salvos, pero eran bastante carnales. O sea que eran más dados a la vida del alma y tenían muchas debilidades, y a pesar de que el Espíritu de Dios se movía con los dones y con todo, estaban en su inmadurez, cometían muchos errores. Y ellos habían permitido como iglesia que alguien, un joven, viviera con su madrastra. Ay, eso era grave. Y ellos lo tapaban ahí. Era un caso muy terrible. Y Pablo los reprendió. Entonces, hay algo que sucedió porque después Pablo les pide a ellos que este personaje lo perdonen, etcétera, ¿verdad? Por cuestión de la conciencia. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solamente a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos nosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, ustedes más bien deben de perdonarle, refiriéndose al que había cometido el error, ¿verdad? Pablo lo perdonó, etcétera, lo puso en disciplina y le aconsejó a la iglesia lo que debían de hacer con respecto a esta persona que había cometido el error, su pecado. Dice, así que al contrario, ustedes más bien deben de perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual les ruego que confirmen el amor para con él. Porque también para este fin les escribí, para tener la prueba de que si ustedes son obedientes en todo. Y al que ustedes perdonan, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por ustedes lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Hasta dónde tenemos? Hasta aquí, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Por qué Pablo está dando estas instrucciones a la iglesia acerca del perdón con respecto a la persona? Porque si alguien comete un error y se arrepiente, hay que amarlo, hay que perdonarlo. Esto es algo muy duro. Como decía Carlos, el hermano José predicaba la vez pasada acerca del perdón, y hemos predicado mucho del perdón aquí. Pero realmente cuando alguien es perdonado, prácticamente tiene la experiencia de sentirse libre. Amén. No solamente el que es perdonado, sino también el que aprende a perdonar, se siente liberado. Y aquí Pablo está diciendo, ¿verdad? Si ustedes lo perdonan, yo también lo he perdonado. ¿Para qué? Para que el tal no sea consumado de demasiada tristeza y el enemigo lo pueda atacar. Porque cuando alguien no perdona a alguien, la persona puede ser acusada en la conciencia y el enemigo lo puede desanimar a tal grado que puede volverse atrás de las cosas del Señor. Ahí se involucra la obra de Cristo y la obra de la iglesia para amar y perdonar y libertar. Amén, gloria a Dios. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. ¿Pues qué? Pues no ignoramos sus pensamientos, maquinaciones, se refiere a eso, intenciones, su obra. Aleluya. Cuando usted ama a alguien y lo perdona, usted lo libera Amén. y le está dando lugar a Dios y no al enemigo. Le tapa un camino al enemigo Amén. para que no lo acuse a él ni tampoco al otro. Amén. Amén, amado. Termino aquí. La obra de Satanás en el medio ambiente que nos rodea. Mateo 8, 23 al 27. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió ¿a quién? A los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. 27. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Aquí termino con esto. ¿Sabe que el enemigo puede levantar problemas en el medio ambiente que nos rodea? Así es. Puede causarte accidentes, Así es. puede causarte y levantar el carácter o la indisposición de un vecino, de una persona. Puede meter cualquier obstáculo cuando usted va en una carretera o cuando va a llegar a algún lugar. Hay una atmósfera donde las personas y el lugar donde le esperan es hostil, etc. El enemigo puede mover muchas cosas para hacernos imposible la vida. Así es. Le doy un consejo. Cuando usted salga de la casa, cuando usted esté en su ciudad, cuando usted va todos los días a hacer sus actividades normales, cuando va a viajar, cuando va a cualquier parte, siempre pídele al Señor su cobertura. Amén. Amén. No vaya así nomás tampoco si Dios no le aprueba. Oremos
antes de tomar decisiones Amén. en nuestro diario vivir. Amén. Aquí es algo, y lo resumo. ¿Qué pasó aquí? Que se levantó una tormenta. Jesús vino y estaba con los discípulos. Él se durmió un poco y la cuestión se puso fea, a tal grado que los muchachos le dijeron: Señor, despierta porque nos morimos. Algo sucedió, que el viento empezó a huracanarse y eso hizo que el mar levantara las olas y la barquita se estaba hundiendo. Y ellos empezaron a tener miedo. Y aquí no le dan miedo, hermano. Así era. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Note que dice que el Señor, mire, los vientos, vuelvo a decir una cosa, los vientos y el mar no son personalidades. Es cierto que un huracán puede venir por ahí, ¿verdad? Ocasionado por algo natural, por los fenómenos que suceden. Y le advierten a la gente de lo que los efectos de fenómenos del aire, de la lluvia y de lo que puede vivir cerca del mar. Pero aquí era un lago. Aquí Escalá 51 y todos los demás no estaban anunciando eso. Gloria. Pero sucede algo. No era algo normal. Habían espíritus malignos que estaban provocando una atmósfera que hicieron que los vientos se volvieron huracanados y batían las aguas de donde estaban ellos en la barca. El propósito es que aquí el enemigo estaba metiendo sus manos. Así es. Estaba cambiando el ambiente. Jesús estaba dormido como humano podía dormir. Sus discípulos tenían miedo porque vieron que la cuestión no era algo normal. Entonces, ¿qué pasó? La palabra dice que Jesús reprendió. ¿Por qué el Señor reprendió a los vientos y al mar? Porque algo con personalidad maligna está involucrado, cambiando el medio ambiente que estaba rodeándolos a ellos. ¿Sabe por qué? Porque al cruzarla, al hacer y terminar la travesía en el barquito donde ellos estaban, al otro lado, había una persona endemoniada que Jesús, al ir allá, estaba esperando para liberarlo. Oh, gloria. No le estoy leyendo toda la historia, léala en su casa si quiere. Amén. El enemigo va a tratar de atacar el medio ambiente que nos rodea para que las cosas nunca nos salgan bien y lleguemos a un término feliz. Pero con Cristo podemos vencer. Amén. Amén. Después yo les sigo en Aleluya. esto. Pero hoy quería dejarles esto. Gloria. Póngase en pie. Aleluya.